Y ahora viene la parte un poquito más centrada en lo que es un anticuerpo, ¿vale? Hay que diferenciar bien lo que es un antígeno de un anticuerpo. ¿El antígeno qué es? La sustancia que va a desencadenar la formación de anticuerpos. Es esa sustancia que va a desencadenar la respuesta inmunitaria, ¿vale? La definición moderna lo que abarca es que todas las sustancias que pueden ser reconocidas por el sistema inmunitario son antígenos, tanto las propias como las ajenas, ¿vale? Tenemos también enfermedades autoinmunes, en las que el propio cuerpo, el sistema inmune va a reconocer cosas propias como ajenas. Eso, según la definición moderna, también sería un antígeno, ¿vale? ¿Y los anticuerpos qué son? Son las inmunoglobulinas, ¿vale? Son proteínas de tipo gamma globulina que van a ser secretadas por estos linfocitos B y van a ser reconocidas por el sistema inmunitario, pero también estas proteínas, también ellas mismas tienen capacidad de actuar. No solamente van a llamar a otras células a actuar, sino que ellas mismas van a poder actuar. ¿Cómo es la forma de un anticuerpo? Bueno, pues vamos a tener una región que se llama la región Fab, que es la parte que va a reconocer el antígeno. Vamos a tener la región FC, que lo que va a hacer es reaccionar con el resto del sistema inmunológico, ¿vale? La foto que os puse de cómo van a reconocerlo los macrófagos o cómo van a reconocerlo los linfocitos. Esta es la parte que van a reconocer los linfocitos, los macrófagos. Tenemos una cadena pesada, estas dos cadenas pesadas, y tenemos cadenas ligeras, ¿vale? El lugar de unión al antígeno en el anticuerpo se llama paratopo, ¿vale? El lugar donde se une, esto de aquí donde se uniría el antígeno, se llama paratopo. Y esto serían las regiones bisagra, ¿vale? Quedaos sobre todo con lo que es la región Fab, con lo que es la región FC, y que esta parte, que es la que se une al antígeno, se llama paratopo. Un antígeno es muy grande. Ahora os lo voy a explicar, os lo voy a intentar explicar mejor. Un antígeno es muy grande, un antígeno puede ser un virus completo, pero el anticuerpo no va a reconocer todo el virus no cabe aquí. Lo que va a reconocer es una parte de ese antígeno, y esa parte de ese antígeno es lo que se denomina epítopo, y cada paratopo es específico de un epítopo, o sea que en realidad los anticuerpos no son específicos de un antígeno, sino son específicos de un epítopo de ese antígeno. Es decir, para un mismo antígeno vamos a poder tener varios anticuerpos diferentes. ¿Entendéis eso? Eso es importante para luego entender la diferencia entre monoclonales y policlonales. Bueno, imaginaos que esto es el antígeno, ¿vale? Cada cosita de aquí sería un epítopo. Y cada anticuerpo que está aquí es diferente porque reconoce un epítopo diferente. Este anticuerpo y este anticuerpo son diferentes, porque este epítopo y este epítopo son diferentes, pero todos pertenecen al mismo antígeno. Ahí es donde va a estar la diferencia entre los sueros monoclonales y los antisueros policlonales. En los monoclonales, esto sería lo mismo pero estirado. Tenemos un antígeno con varios epítopos, pero los monoclonales solamente tenemos un tipo de anticuerpo que reconoce a un tipo de epítopo. Y en los policlonales lo que vamos a tener es una mezcla de todos los anticuerpos que reconocen todos los epítopos. Esto lo tenéis claro, esto lo habéis entendido de verdad. Bueno, y vamos a tener 5 tipos diferentes de anticuerpos. Los M, los G, estos ya hemos visto que son los primeros en la reacción inmune, los G, los A, los E y los D. Las inmunoglobulinas A van a ser la principal causa de las inmunodeficiencias, ¿vale? Están presentes, por ejemplo, en la saliva, en el moco, en la leche y también en las mucosas. Y lo que nos van a dar es un poco de inmunidad pasiva adquirida por el recién nacido, es decir, a través de la lactancia materna o del parto.
Como os he dicho, las M son las primeras que se van a sintetizar en respuesta a una infección y va a activar la vía del complemento. El complemento es simplemente una proteína que lo que va a hacer es lisar las células, ¿vale? Bueno, la cascada del complemento es muy compleja, pero quedaos con que el complemento lo que va a hacer es lisar las células. Tendríamos las inmunoglobulinas C, que son de alta afinidad y que son las causantes de los procesos alérgicos. Y sobre todo lo que nos van a defender son de gusanos, ¿vale? Del mintos, de gusanos. Las inmunoglobulinas D, que son marcadores de si un linfocito es funcional o no, y por último las G, que como vemos van a ser las que más van a actuar en las respuestas secundarias. También es una inmunidad pasiva natural del feto, ya que va a atravesar la placenta, es decir, cuando a una madre, por ejemplo, se le pone la vacuna de la gripe, durante un tiempo después de haber nacido, ese niño está protegido contra la gripe, o también a las madres se les pone la de la tosferina, porque los niños son demasiado pequeños y tienen un sistema inmune, digamos, que está muy poquito desarrollado, y de esa manera, a través de la madre, podemos proteger durante los primeros meses de vida a los bebés, porque atraviesan la placenta, con lo cual si se vacuna a la madre, como esas inmunoglobulinas G pasarían a través de la placenta, también las tendrían los bebés, ¿vale? ¿Cómo nos van a ayudar estos anticuerpos a defendernos por sí solos? Bueno, pues, por ejemplo, si el antígeno, siempre estamos hablando de microorganismos, pero igual el antígeno no es un microorganismo, sino que es una proteína, por ejemplo, una toxina. Lo que va a hacer es unirse a esa toxina, que es soluble, y al unirse forma complejos mucho más grandes que van a ser insolubles y precipitan. De esa manera esa toxina ya no puede funcionar. También puede producir aglutinación. Esto yo no lo he entendido. ¿Esto no lo entendiste? Esta parte. No. Esto vale. Tenemos, imaginaos que estos puntitos amarillos son toxinas. Una toxina, por ejemplo, neurotóxica. Esa toxina va en la sangre y en la sangre esa toxina está disuelta en la sangre, porque es así chiquitita. Si se unen los anticuerpos, ya se va a formar una red, porque los anticuerpos son proteínas grandes, entonces ya se va a formar una red de proteínas y esa red de proteínas ya no va a ser soluble en la sangre, va a precipitar y no va a dejar que esa toxina siga circulando por la sangre. Vale. Gracias. También puede producir aglutinación, que es, por ejemplo, lo que ocurre en los glóbulos rojos cuando hay una transfusión errónea. Eso ya, por suerte, ya no pasa, pero pasaría si, por ejemplo, se transfunde sangre de una A a un B. ¿Qué va a pasar? Que los anticuerpos van a reconocer esos eritrocitos como que son algo extraño, se van a pegar a estas células y estas células se van a empezar a pegar entre sí, ¿vale? Se van a empezar a pegar entre sí y van a precipitar y lo que nos van a formar pues es eso, es un coágulo que no deja que la sangre siga fluyendo. También lo que pueden hacer es neutralizar. Imaginaos que tenemos una bacteria que necesita de esta parte para poder entrar. Si no une esta parte esta es la parte por la que entra, y si no une esa parte de su membrana a la membrana de la célula, es incapaz de entrar. Por lo que van a hacer los anticuerpos es pegarse a esas partes, impidiendo que esa bacteria sea funcional. Y quien dice bacteria, pues dice virus o una toxina, ¿vale? No tiene por qué precipitarla, sino se puede unir a sitios específicos que necesita o bien el virus, la bacteria o la toxina para funcionar. Y si se une a esos sitios, pues aunque tengamos la toxina no es funcional. O la bacteria o el virus. Puede activar lo que os he dicho que es el sistema del complemento, que es una cascada de señalizaciones bastante compleja, que lo que lleva al final es a la lisis de la bacteria o de la célula que tiene esa bacteria dentro. Y puede producir también la opsonización, que simplemente lo que hace es que lo que hemos visto con los macrófagos, esos macrófagos van a reconocer el anticuerpo, se pega, digamos, al antígeno, el macrófago va a reconocer el anticuerpo y el macrófago es el que se encarga de destruirlo.
Eso es lo que se llama opsonización. ¿Qué propiedades tiene la unión del antígeno-anticuerpo? Bueno, vamos a tener dos términos que no son fáciles de diferenciar, que son afinidad y avidez. No sé si os habéis leído los apuntes y habéis entendido bien la diferencia entre afinidad y avidez. Yo no lo he entendido, sobre todo la avidez. Es que es difícil es difícil. Son conceptos difíciles. Afinidad es la unión. O sea, vamos a coger, para entender afinidad, hay que entender el antígeno, un antígeno y un anticuerpo. O digamos, un epítopo y un anticuerpo, ¿vale? La afinidad es entre uno y uno, solo uno y uno. Y vamos a tener un antígeno y un anticuerpo. Cuanto más se unan ese antígeno con ese anticuerpo, mayor afinidad tienen. Son simplemente reacciones de fuerza que va a ser entre el paratopo y el epítopo. Cuanto mejor encajen, mayor afinidad tienen, mayor fuerza de unión, ¿vale? Os he puesto aquí el ejemplo, si es como una llave a la cerradura. Si casa perfectamente, vamos a tener alta afinidad. Si no casa a la perfección, aquí va a haber partes que no van a estar bien unidas y vamos a tener una afinidad baja. Ese anticuerpo se puede soltar, ¿vale? ¿Qué es la avidez? La avidez ya no tenemos que pensar en uno a uno, sino tenemos que pensar en el conjunto. Cada antígeno, como hemos visto, tiene varios epítopos y para ese epítopo, para cada uno de los epítopos va a tener anticuerpos específicos, ¿vale? Es un antígeno con muchos epítopos y por ello va a tener muchos anticuerpos diferentes. Bueno, pues la avidez es la fuerza de unión de ese antígeno con toda la población de anticuerpos que lo reconocen. ¿Eso ahora lo entendéis un poquito mejor? Ya lo siento, pero no. No, vale. Tenemos, vamos a volver un poquito para atrás. Tenemos afinidad. La afinidad es la fuerza con la que se une este anticuerpo con este epítopo de este antígeno, ¿vale? Este con este. Eso es la afinidad. La fuerza que une esto con esto. La avidez sería el conjunto de las fuerzas de el antígeno con toda la población de anticuerpos. Ya no estamos uno a uno, sino en conjunto, ¿vale? Tampoco. Sí, sí, lo que quieres decir es que en un antígeno es reconocido por varios anticuerpos, ¿no? Sí, entonces la avidez es las fuerzas en conjunto de todos esos anticuerpos. ¿Con qué fuerza se unen? Todos esos anticuerpos con el antígeno, pero son varios anticuerpos que se unen a varios epítopos de un solo antígeno. Ya no es un uno a uno, ya es un muchos a muchos. No es cuántos más epítopos coinciden con los parátopos, sino con qué fuerzas se unen, pero en conjunto, ¿vale? La población, esta población de anticuerpos, en conjunto, con cuánta fuerza se unen a este antígeno. No sé si... Esto es un uno a uno, ¿vale? O sea, si lo tomásemos, avidez este con este, avidez este con este, avidez este con este, avidez este con este. Eso sería la avidez. Perdón, ya me estoy liando hasta yo. Jolines, ahora no me sale la palabra. La afinidad. La avidez sería con qué fuerza se unen todos estos en conjunto al antígeno, ¿vale? Al antígeno. Porque puede que este antígeno tenga muchos más epítopos y no haya tantos anticuerpos como epítopos, sino todos estos en conjunto, los que tenemos en ese suero, con qué fuerzas se unen a ese antígeno. Podemos tener otro suero diferente para el mismo antígeno, con otros anticuerpos diferentes para diferentes epítopos que tengan diferente avidez. No sé si os estoy liando más. Imaginaos que tenemos un ratón, ¿vale?
y a ese ratón le presentamos un antígeno. Entonces, ese ratón va a formar, digamos, solamente vamos a hacerlo más sencillo. Ese ratón, en concreto, va a formar solamente estos dos anticuerpos, ¿vale? Y estos dos anticuerpos se unen, bueno, de aquella manera al antígeno. Y tenemos otro ratón que le presentamos el mismo antígeno y fabrica estos otros dos, ¿vale? Y estos otros dos se unen bastante mejor, tienen bastante mayor afinidad. Son dos sueros diferentes para el mismo antígeno. Uno tendría poca avidez y otro tendría mucha avidez. ¿Me habéis entendido ahora un poquito mejor? Sí. Voy a intentar de todas formas buscar a ver si encuentro una explicación mejor, lo que es como lo estoy explicando yo, igual con dibujos o algo así. Que conste que lo intenté y no lo encontré, no encontré una explicación mucho mejor. Pero lo voy a volver a intentar para que todavía, por si acaso, quede todavía más claro, ¿vale? Pero la avidez, quedaos con que es en conjunto, con la población de anticuerpos, que no siempre va a ser la misma. Es el problema de los policlonales, que no siempre vamos a tener el mismo conjunto de anticuerpos. De hecho, podemos tener, por ejemplo, una mezcla de muchos, de alguna con muchos de afinidad alta y otros de afinidad baja. Va a depender, ¿vale? Bueno, y como os he ido adelantando, la diferencia entre policlonales y monoclonales, creo que ahora lo vais, si no lo habíais entendido, lo vais a entender mejor. Los policlonales va a ser diferentes que se van a reconocer. Aquí tenemos el antígeno, ¿vale? Y este antígeno en concreto lo que va a tener es 4 anticuerpos. O sea que va a ser los policlonales una mezcla de diferentes anticuerpos que reconocen al mismo antígeno. ¿Cómo se obtiene? Bueno, normalmente se inyecta a un ratón o a un conejo o a un animal, se le inyecta reiteradamente un antígeno y ese animal lo que va a hacer es activar la respuesta inmune y fabricar anticuerpos para ese antígeno. Se toma una muestra de sangre y de esa muestra de sangre lo que se hace es se aíslan los anticuerpos. Entonces tendríamos una mezcla de un montón de anticuerpos que reaccionan ante un antígeno. Los monoclonales lo que vamos a hacer es, de esta mezcla de anticuerpos, vamos a seleccionar, por ejemplo, solamente el amarillo. Entonces vamos a tener un suero con solamente este anticuerpo, ¿vale? Eso sería monoclonal. Lo que va a reconocer es a un solo epítopo. Los policlonales van a reconocer varios epítopos de un antígeno. Los monoclonales van a reconocer a un solo epítopo de un antígeno. ¿Y cómo se fabrican? Bueno, estos son bastante más caros porque hay que sacrificar al animal. Lo que se hace normalmente es se extrae el bazo y esas células B lo que se hacen es hacerlas inmortales, ¿vale? Se hacen como si fuesen células tumorales. Se convierten en inmortales, entonces están continuamente dividiéndose y haciéndose clones de sí mismas. Se fusionan, digamos, con otras células y se convierten en tumores. Y es lo que se llama los hibridomas. Todos los hibridomas era lo que no entendía en los apuntes. Vale, pues un hibridoma es, tú tienes una célula de un tumor, en este caso normalmente suelen ser de mielomas, porque claro, al ser los linfocitos células sanguíneas, ¿vale? Entonces los tumores tienen que crecen mucho más rápido que que las demás células y que además son inmortales. Tú lo que quieres convertir es esa célula B, convertirla en un tumor, ¿vale? En un tumor. ¿Para qué? Para que esté continuamente produciendo anticuerpos, porque funcionan mucho más que las células normales y que además no se te muera, que sea inmortal. Entonces, tú lo que conviertes son esas células B en tumores. Y lo que haces es fusionar una célula tumoral con ese linfocito. Y es lo que se llama un hibridoma. Vale. O sea, esto se hace en una placa de Petri, o sea, esto es laboratorio. Esto no se hace en el animal. El animal ya ha sido sacrificado y se le ha extraído el bazo. ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen? Bueno, los policlonales son más económicos,
mucho más económico, simplemente tienes que aislar la sangre, cuesta menos tiempo hacerlos, con lo cual también el tiempo de entrega, si lo que quieres es algo muy específico, que te lo tienen que hacer a medida, es más corto, y tienen una alta afinidad, ¿vale? ¿Qué debilidades tienen? No son específicos de un epítopo. Se van a poder unir a varios epítopos. ¿Y qué es el problema de que no sean específicos de un epítopo? Que puede que tengamos una proteína muy parecida con algún epítopo que es parecido y que también se nos pegue a esa proteína. Porque al tener tantos, pues puede dar la casualidad que otra proteína tenga un epítopo parecido y se nos una. Con menos afinidad, pero se nos une. Como os he dicho, no siempre va a haber toda la gama de anticuerpos para un antígeno y no van a estar todos los anticuerpos siempre en el mismo ratio. No vas a tener siempre el rojo 1, el otro 1, el otro 1, el otro 1, vas a tener a veces variaciones. Esto nos va a dar variabilidad entre lotes y muchas veces no se va a poder reproducir lo que en una cosa se veía muy fuerte, en la otra se va a ver más débil y nos puede dar equivocaciones. ¿Qué ventajas tienen los monoclonales? Son muy, muy específicos, es decir, aunque hubiese una proteína muy parecida, no se van a pegar a esa proteína. ¿Por qué? Porque reconocen a un único epítopo. Y como solamente hay uno, vamos a poder tener una gran reproducibilidad. Si siempre haciendo este protocolo es con esta intensidad, eso no va a variar, no tendría por qué variar. ¿Qué va a pasar? Que si lo queremos hacer algo especial que no es así muy comercial, nos va a costar mucho más dinero y además nos van a tardar mucho en entregar ese anticuerpo. ¿Cuál es el problema? Que pequeños cambios en la estructura del epítopo pueden resultar en que no se pegue nada. ¿Y cuál es el problema en anatomía patológica? Que vamos a someter a esos tejidos a un proceso, empezando por el formol, las temperaturas, que puede que nos varíe los epítopos. Y entonces los anticuerpos monoclonales puede que por el proceso histomorfológico no funcionen en algunos tejidos. ¿Os parece? ¿Tenéis alguna pregunta ¿Queréis hacerme alguna pregunta antes de que pasemos a hacer los test? No. Bueno. Entonces, ¿qué inmunoglobulina se produce en el primer lugar, en primer lugar en el desarrollo del sistema inmune? Igual esta pregunta no estaba muy bien planteada. Es en el desarrollo del sistema inmune específico. ¿Cuál sería? La M, la B, la respuesta B. La M, ¿vale? Os dais cuenta que las inmunoglobulinas M se van a poder pegar al mismo antígeno, siempre sería el mismo antígeno, 5 veces. O sea, por ejemplo, podrían hacer esto de la aglutinación, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes no es una célula del sistema inmunitario innato? ¿Los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos B o las células dendríticas? La C, ¿verdad? Yo creo que aquí los que han fallado es probablemente porque pusieron la D y no sabían lo que era una célula dendrítica. Una célula dendrítica es un tipo de célula que fagocita, igual que los macrófagos, ¿vale? Os he puesto aquí una foto de un linfocito justo que está siendo activado por el antígeno de una célula dendrítica. Forman parte de la inmunidad innata, pero ya sabéis que también forman parte, en parte, de la inmunidad específica porque van a activar a los. Los anticuerpos policlonales son producidos por diferentes clones de células B, reaccionan contra una única región, epítopo del antígeno que los ha generado. Para su uso en inmunohistoquímica se producen fundamentalmente en ratones o todas las respuestas son correctas. ¿Todos de acuerdo que es la D? Si son policlonales,
no van a reaccionar contra un único epítopo. Van a reaccionar contra varios epítopos de un mismo antígeno, con lo cual ya sabemos que la B y la D no son correctas, ¿vale? Os he dicho también que se pueden hacer en ratones o también en conejos, en varios animales. Entonces, la correcta es la A, ¿vale? Son producidos por diferentes clones de células B, porque cada clon de célula B va a hacer un solo anticuerpo, con lo cual los monoclonales son producidos por un único clon de células B, pero los policlonales son producidos por diferentes clones de células B. No es una ventaja de anticuerpos policlonales sobre los monoclonales, que tienen mayor sensibilidad, que tienen mayor especificidad, que son más robustos. ¿Entendéis que son robustos? Y que muestran menos problemas en la relación con la fijación y procesamiento de los tejidos. La B. Tienen menor especificidad porque no son específicos, son policlonales, por propia definición, van a reconocer varios sitios, con lo cual son menos específicos. El sistema inmunitario innato cambia de intensidad con la exposición repetida a antígenos. Sus componentes son exclusivamente barreras mecánicas como la piel. Protege frente a bacterias y hongos y se adquiere a partir de la exposición. La C nos va a proteger frente a bacterias, hongos, cualquier cosa, ¿vale? Señala la respuesta incorrecta respecto a los anticuerpos. Son producidos por linfocitos B activados, células plasmáticas. La región por la que se unen al antígeno se denomina región FAB. La zona del antígeno a la que se unen se denomina epítopo. Todas las respuestas son correctas. La D, son todas correctas, ¿vale? ¿Alguna pregunta que me queráis hacer ahora? Yo voy a buscar a ver si consigo de alguna forma explicar mejor afinidad y avidez. Quedaos sobre todo eso, que afinidad es un 1 a 1 y avidez es toda la población de anticuerpos contra el antígeno, no contra el epítopo. Y por favor, la manera de fabricar anticuerpos. Sí, claro. Vamos a tener los policlonales, lo que vamos a hacer es al animal del laboratorio le vamos a inyectar de manera reiterada el antígeno. Entonces, de la sangre vamos a aislar la población de linfocitos específicos de ese antígeno, pero van a ser todos los clones de linfocitos B. Y se va a formar un antisuero, que es la mezcla de estos anticuerpos para ese antígeno, ¿vale? Y esto se aísla de la sangre. En cambio, en los monoclonales lo que vamos a hacer es aislar del bazo solamente un clon de ese antígeno, ¿vale? Solamente un clon de células B. Y esas células B, ese único clon de células B, se va a mezclar con células del mieloma, que es, el mieloma es un cáncer de la sangre, ¿vale? Y se va a fabricar un hibridoma, que es una mezcla de estos linfocitos B con las células tumorales. Lo que vamos a conseguir con eso es que esas células se dividan mucho, como todas las células tumorales, fabriquen muchos anticuerpos y además sean inmortales. Y de esa manera lo que vamos a separar son los diferentes clones de esa línea B y vamos a tener antisueros con solamente un anticuerpo. O sea, con un anticuerpo específico de un epítopo. Si se os ocurren luego al releer el tema, preguntas tanto de biología molecular como de esta parte, por favor, preguntarme. Si queréis que os explique alguna cosa que creíais que lo habíais entendido y ahora pues tenéis dudas.
que no estéis muy seguros de que lo habéis entendido. Cualquier pregunta, cualquier cosa, por favor, pedídmelo que yo busco la manera de explicaros. Yo sé que estos dos temas son difíciles, son bastante difíciles. Pero yo creo que son muy de entender, que una vez que se entiende, luego es fácil responder las preguntas de tipo test. No es tanto de aprenderse de memoria como las tinciones, es más bien de entender. Bueno, pues si no tenéis más preguntas ahora, estamos en contacto por el foro y que tengáis muy buen fin de semana.